Hola, ¿qué tal estás? Yo me imagino que alguna vez habrás causado, igual que yo, daño a otra persona. La pregunta que me surgía era un poquito si llegamos a elaborar planes para que la restauración de ese daño sea completa. En nuestro día a día, en lo más cotidiano, supongo que no es necesario recurrir a ese nivel de programación mental. Te chocas con alguien a la salida del ascensor y te disculpas. Olvidas una cita y tratas de remediarlo a la próxima. Las cuestiones menores se resuelven sin mayor complicación. Pero, ¿qué pasa con ese daño que afecta a las dimensiones más profundas e íntimas de la otra persona? ¿Cómo se repara un hecho que ha afectado durante años a esa persona que lo padeció? Pues lo creas o no, alguna gente también recurre a una disculpa simple, a un rápido "lo siento", para poder seguir con sus quehaceres cotidianos. Mientras tanto, puede que la vida de toda esa gente vulnerada permanezca en estasis, quieta, porque su dolor abarca y afecta al conjunto de su existencia. Es el caso, por ejemplo, de los abusos sexuales cometidos en el ámbito eclesial. Hoy vamos a dedicar la primera mitad del episodio a explorar parte de esos procesos de reparación a raíz del proyecto que lleva precisamente ese nombre, el proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid. Echaremos un vistazo a las páginas de Vida Nueva donde aparece el testimonio del cardenal José Cobo, que es uno de los impulsores del proyecto, y veremos hasta dónde podemos llegar en este asunto. En la segunda mitad vamos a hablar sobre sinodalidad. No vayas a creer que, como se ha terminado la primera sesión del sínodo, ya tenemos todo el trabajo hecho. Así que vamos a hacer eso también, asomarnos a la sinodalidad desde varias perspectivas. Si te quedas conmigo hasta el final, podrás escuchar un testimonio muy especial, de esos que ensanchan el espacio de la tienda con cada palabra. Soy José Antonio, y te doy la bienvenida al 126º episodio. Ya sabes que recientemente en España el Defensor del Pueblo ha hecho público un informe sobre abusos cometidos en entornos eclesiales. Tiene 777 páginas y ha sido acogido de manera diversa. Algunas personas han agarrado una estadística del informe y han extrapolado datos para difundir una cifra de 440.000 víctimas. Que eso se traduciría en que todos los sacerdotes y religiosos, sin ninguna excepción, habrían abusado de unas 10 personas cada uno. Por otra parte, tenemos a quienes han restado importancia a los datos del informe, excusándose en que porcentualmente los abusos en la Iglesia no son tantos como en otros ámbitos. Y entre ambas posiciones, toda una pletora de reacciones distintas. En cualquier caso, el informe hace constar o nombra esas tendencias que todos somos capaces de reconocer porque las hemos visto u oído, como observar los casos de abuso y adoptar una postura defensiva, o tener conocimiento de ellos y trasladar al agresor a otro lugar sin ninguna otra medida, minimizando los hechos, restándoles importancia, o mirando para otro lado o negando la credibilidad a la víctima. Además, el informe del Defensor del Pueblo dice que gracias al trabajo de investigación de la prensa española, se ha podido poner en marcha un cierto flujo de información. En concreto, en la página 144, leemos lo siguiente. Según se ha ido sucediendo el flujo de información, revelando nuevos casos y nuevos agresores, el miedo y la vergüenza han ido disminuyendo. Muchas víctimas de abusos sexuales han podido contárselo a sus familiares. Otras han decidido denunciarlo ante la justicia, pese a ser conscientes de que los hechos habían prescrito, y otras han decidido acudir a las propias diócesis e institutos de vida consagrada para exponer su caso y reclamar justicia. Siendo cierta y fidedigna esta exposición de los hechos, yo, a nivel particular, echo en falta cierta crítica al modelo informativo elegido en cada caso, ya que el objetivo de los medios de comunicación no siempre ha sido la reparación del daño, sino que este ha sido utilizado para justificar ataques gratuitos contra la Iglesia,
dejando a las víctimas precisamente y a los supervivientes en un lugar secundario. No obstante, es solo una apreciación personal que no resta ni un ápice de valor al contenido del informe. Ese flujo de información puesto en marcha a raíz de la publicación de casos en los medios nos recuerda lo sucedido en Boston en el año 2002. Hace 21 años, como consecuencia de una investigación periodística del Boston Globe, fue destapada una ocultación de casos de abusos que se había incorporado al funcionamiento de la estructura eclesial como una cosa normalizada. Aquel reportaje, por cierto, se llevó un premio Pulitzer por lo que supuso como servicio a la sociedad. La investigadora Valeska Ferrer-Usó, del proyecto Reconciliación Ignaciana de la Universidad Comillas, decía que antes de ese reportaje del Boston Globe, la información sobre el tema de los abusos eclesiales solo recogía una mirada, la de la Iglesia institución. En un artículo de Valeska Ferrer de 2020, decía que esto había llevado a que el abuso a menores por parte de clérigos se hubiera considerado como meras habladurías o como el fruto de aquellos que buscaban desprestigiar a la Iglesia. Y esta actitud es tremendamente llamativa. Ser conocedores de una situación de abusos, tener la capacidad para ejecutar acciones significativas y dejar pasar los hechos mediante parches tóxicos que solo perpetúan el mal cometido. Llamativo, pero no sorprendente. Un inciso para comprenderlo mejor. Si haces memoria, tal vez recuerdes el caso de George Floyd, el hombre afroamericano que falleció como consecuencia del exceso de fuerza por un policía que le asfixió colocándole la rodilla sobre el cuello. Salió en todos los medios del mundo. Bueno, pues en un artículo de la Universidad de Pittsburgh se relaciona esta muerte con la pasividad del resto de agentes que había alrededor. ¿Por qué no hicieron nada para proteger la vida de esa persona? Estaban allí, eran conscientes de los riesgos. ¿Por qué no actuar? Bueno, pues Audrey Murrell, la autora de este artículo, hace una lectura de ese hecho a partir de lo que se llama la respuesta del espectador o del observador. Dice así: se señala con frecuencia que la difusión de la responsabilidad tiene un impacto significativo en la tendencia de los espectadores a compartir en sus mentes la responsabilidad según el número de espectadores presentes. Cuantos más haya, menos responsabilidad percibe un espectador individual. Además, es relevante el proceso de evaluación de la aprensión o el miedo a ser juzgado por otros en situaciones en las que existen lazos sociales o relacionales entre los espectadores. Por ejemplo, otros miembros del mismo grupo étnico, amigos, compañeros de trabajo. También se ha identificado el concepto de ignorancia pluralista como una influencia en las respuestas de los espectadores, definido como la tendencia a depender de las reacciones manifiestas de los demás para moldear cómo se define y se responde en situaciones ambiguas. Es decir, que la ciencia, con estas palabras complicadas, indica lo que tú y yo hemos podido comprobar en cualquier reunión donde se haya tenido que tomar una decisión complicada. Primero, un silencio incómodo, como una duda general. Luego, una charla del iluminado de turno que a veces, esa charla no tiene ni que ver con el tema. Entonces llega el momento en que una persona se pronuncia y toma la decisión. Y a continuación, una avalancha de votos que imitan lo que dijo la persona anterior. Yo lo mismo que Menganita. Sí, yo opino lo mismo. En ese sentido, regresando al tema de los abusos y a cómo lo ha tratado la Iglesia a lo largo del tiempo, se percibe esa misma reacción del observador pasivo que no sabe qué hacer y que se mantiene en pausa a la espera de ver qué hacen los demás. ¿Qué sucede? Pues que a alguien se le ocurrió que era una buena idea ocultar los casos y eso mismo se hizo de forma masiva con el devenir de los siglos. Yo lo mismo que aquel obispo, que parece que le ha funcionado. ¿Y la víctima dónde queda en esa situación? Pues invisibilizada y a seguir funcionando como si nada. Pero hay que decir que no en todas partes se ha actuado de igual modo. Ya hemos hablado en otros episodios del proyecto Repara de la Archidiócesis de Madrid,
que ofrece diferentes vías para afrontar los abusos eclesiales, desde terapias hasta planes de formación en prevención. Sin embargo, el cardenal José Cobo reconoce a Vida Nueva que poner en marcha el proyecto no fue tarea sencilla. Dice: apostar fue muy difícil, porque costó convencer al entorno, no porque lo vieran mal, sino por puro miedo de remover estas cuestiones. Me he pateado todas las vicarías 2 y 3 veces para explicar a los curas que esto no iba contra la Iglesia ni buscaba poner a los sacerdotes a los pies de los caballos. Ya ves que las palabras del cardenal al hablar de algunos sacerdotes traen a la memoria esa actitud de espectador que te decía hace un momento. Al fin y al cabo es algo muy humano. Aparece la duda ante la incertidumbre. Eso lleva al miedo y se termina por tomar decisiones que luego se descubren como poco acertadas. En el caso del proyecto Repara, José Cobo comparte con Vida Nueva algo que puede ir también en esa misma línea. Dice así: sin querer entrar en juicios de valor, tengo la sensación de que sí tenemos oficinas habilitadas, pero no sé hasta qué punto de seguimiento y facilitadoras de la denuncia. Una cosa es tener una ventanilla y otra un equipo que pueda acompañar. Máxime porque cuando la víctima llega no quiere denunciar, quiere ser escuchada, porque ha roto un silencio sepulcral de mucho tiempo o porque viene dando tumbos entre clérigos y familia que no le han creído o le han mareado. El cardenal se pregunta acerca de las diferentes oficinas de atención a las víctimas de abusos que hay en las diócesis españolas. ¿Cómo están funcionando? ¿Qué experiencias concretas se están poniendo en marcha para acompañar y reparar el daño causado? Porque entre esa actitud de espectador de mirar y no hacer nada, y ofrecer un frío número de teléfono o una ventanilla aséptica nada acogedores, pues tampoco parece que haya demasiada diferencia. Recuerda lo de diluir la responsabilidad. Cuanta más gente sepa que esto es así y nadie haga nada por cambiarlo, menor sensación de culpabilidad y responsabilidad sienten las personas implicadas. Por otra parte, a comienzos de este mismo año, Julián Carlos Ríos Martín, de la Universidad Comillas, elaboró un artículo sobre procesos de justicia restaurativa en abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia Católica. Allí, en base a diversos aprendizajes y propuestas, el autor decía que intervenir en procesos de justicia restaurativa necesita la presencia activa y respetuosa de los 3 protagonistas: la víctima, el victimario y la institución católica. En concreto, proponía varias claves para que cada implicado continuase con un proceso vital mucho más pacificado. La escucha acogedora y respetuosa. La asunción de la responsabilidad personal e institucional por los abusos cometidos. El reconocimiento del daño. La elaboración de la verdad personal e institucional. El desarrollo de un proceso de justicia, aunque sea el canónico. La elaboración de una memoria biográfica personal e institucional. El reconocimiento de la necesidad de reparación por los daños físicos y emocionales. Y por último, la puesta en marcha de actuaciones encaminadas a garantizar la no repetición de conductas abusivas y a poner los medios para que puedan realizarse. En el caso del proyecto Repara, tienen claras estas claves y muchas otras surgidas a partir de sus propias experiencias. De hecho, otras diócesis valoran su propuesta y tratan de ponerla en marcha en sus respectivos territorios. El cardenal Cobo le dice a Vida Nueva que comparten con ellas todo lo que tienen, pero que hay 2 condiciones: que respeten el proyecto de atender a víctimas no solo de la Iglesia, y que se sumen al proyecto formativo y de aprendizaje que ya existe. Entre las claves que aparecían en ese artículo de Ríos Martín estaba la asunción de la responsabilidad personal e institucional. Pues con eso en mente creo que se puede valorar mejor la magnitud de estas palabras de José Cobo en las páginas de la revista. Frente a otros que dicen que no hay que pedir perdón porque tú como obispo no has hecho nada directamente, yo creo que siempre hay que pedir perdón y no nos podemos cansar de hacerlo.
Es como una madre que sabe que uno de sus hijos ha hecho algo malo y sabe que tiene que asumir la culpa. Con esas palabras del cardenal Cobo vamos a cerrar la primera parte. En el testimonio que ofrece a Vida Nueva hay mucho más, claro, como su opinión sobre la auditoría encargada a Cremades o lo que dice acerca de las indemnizaciones económicas. Como siempre, el reportaje de la revista es más amplio. En este caso, por ejemplo, también incluye una mirada al informe del Defensor del Pueblo desde dentro y desde fuera. Antes de seguir avanzando, te recuerdo que cada semana tienes reportajes tan extensos como este y que puedes tenerlos en papel y digital si te suscribes a Vida Nueva. Son 47 números al año y varios suplementos exclusivos. Tienes toda la información en vidanuevadigital.com/suscripciones. Vale, pues ahora vamos a cambiar de tercio y nos vamos a concentrar en uno de esos suplementos exclusivos que te decía. En el número de Somos Confer de noviembre viene una entrevista a Mary T. Barron, la nueva presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, la UISG. Hemos hablado muchas veces sobre esta asociación, pero por si hay alguien nuevo, solo recordarte que es una institución que aglutina a mujeres de todo el mundo que son superioras en sus respectivas congregaciones religiosas y otro tipo de agrupaciones. Hasta hace poco, la presidenta era Nadia Coppa, que dejó de ser superiora de su congregación y en julio pasado fue nombrada como miembro para la Comisión de los Nuevos Mártires. Pero desde el pasado 19 de septiembre le ha sucedido en la responsabilidad la hermana Mary T. Barron, que es la superiora general de la congregación llamada Las Hermanas de Nuestra Señora de los Apóstoles. Bien, ¿y por qué la traemos al podcast? Pues por varios motivos. En primer lugar, porque la entrevista en sí misma resulta de interés en el contexto general de la vida religiosa. Y segundamente, porque ha estado presente en la asamblea del Sínodo sobre Sinodalidad, y como te decía al principio, no es que haya terminado la primera sesión y ya esté todo el trabajo hecho. Fíjate si no en lo que decía la propia Barron justo antes de comenzar la asamblea. Como vida consagrada, se ha sugerido muchas veces que tenemos mucho que ofrecer a este viaje sinodal, porque ser sinodales está en nuestro ADN. Escucharse mutuamente, discernir juntos, tomando juntos decisiones guiadas por el Espíritu, avanzando juntos y tomando decisiones activas. Todo esto es constitutivo de cómo funcionamos en la vida religiosa. Pero me gustaría señalar otra cuestión. Es cierto que nuestras estructuras guían por sí mismas a una experiencia sinodal, pero somos humanas y quizás damos esas estructuras por sentado. Podemos ser complacientes, creyendo que teniendo capítulos o reuniones o comités es suficiente, que eso significa ser sinodal o vivir la sinodalidad. Pero quizás necesitamos realizar la tarea honesta de preguntarnos quiénes somos en términos de sinodalidad. ¿Cómo de sinodales son las estructuras actuales con las que trabajamos en nuestras congregaciones? ¿Están necesitadas de la inyección de algo nuevo? ¿Nueva energía? ¿Nuevas perspectivas? ¿Nuevas voces? Necesitamos evaluar nuestras estructuras para discernir objetivamente si son verdaderamente sinodales, verdaderamente participativas o solo lo son de nombre. Precisamente esto último va en la línea de lo que dice en la entrevista de Somos Confer. Barron indica que los desafíos que debe afrontar la vida religiosa femenina se pueden considerar en 3 áreas de enfoque que ha dicho el Papa Francisco: comunión, participación y misión. Dice: el desafío para la vida religiosa es esforzarse por seguir siendo testimonio de comunión, especialmente en las comunidades internacionales,
tenemos que seguir aprendiendo a vivir una comunión más profunda entre nosotras. Y esto me lleva a la dimensión de la misión. Debemos seguir asumiendo el desafío de ser esa voz profética y radical, desde los márgenes de la Iglesia y la sociedad. Muchas de nuestras hermanas viven en las periferias con personas que han sido marginadas por nuestras estructuras injustas, por nuestra indiferencia, por situaciones provocadas por otros. Esa indiferencia que nos conecta precisamente con la primera parte del episodio, con la dilución de las responsabilidades cuando sucede un hecho. No, bueno, yo no quería, pero es que nadie hizo nada y yo tampoco. Por cierto, no es solo que muchas hermanas vivan en las periferias con personas que han sido marginadas. Recuerda que en muchas ocasiones las propias hermanas son quienes son apartadas a las periferias. Demasiadas veces porque son tratadas como sirvientas o como administrativas o como mano de obra barata por parte de sus compañeros varones. Pero en otras ocasiones también sucede que son invisibilizadas en el seno de sus propias congregaciones. Lo decía Mary T. Barron de esta manera. Un punto clave que aparece en los documentos de la fase continental del sínodo es la ausencia de ciertas voces en la conversación. No están en la mesa, ni siquiera están cerca de la mesa. ¿Cómo asegurarnos que las voces de la periferia, incluso en nuestras propias congregaciones, sean invitadas y alentadas a participar? Pues tras el pasado mes de trabajo sinodal, Mary Barron comparte la experiencia con Somos Confer y lo cuenta de este modo. Fue un momento intenso en el que todos los participantes fuimos invitados a una experiencia profunda de escucha en oración, de unos a otros y del espíritu que se mueve entre nosotros. Viajar juntos como un cuerpo durante las 4 semanas fue realmente una experiencia poderosa. No puedo imaginar que alguien en esa sala, que se abrió a la presencia del Espíritu en todas y cada una de las personas, pueda permanecer inmutable. Llegamos con nuestras propias opiniones y convicciones, pero en el proceso de orar, escuchar, meditar y tratar de escuchar a la otra persona, nuestras perspectivas se han perfeccionado. Fíjate qué imagen tan potente la de no permanecer inmutable. Justo la versión contraria a la que abría el episodio, la de esa iglesia que mira el dolor causado y permanece impasible. Bueno, pues en esa misma línea de dejarse interpelar por el contexto, ¿qué te parece si escuchamos otro testimonio de primera mano de alguien que lo vivió de cerca en el aula Pablo VI? Para encaminarnos al final del episodio, vamos a contar con el aporte de Cristina Hinojés Sanz, teóloga que lleva trabajando en la preparación del sínodo desde que fue elegida para la comisión metodológica hace ya un par de años. Para el trabajo en los círculos menores, compartió mesa con otros cristianos de diferentes partes del mundo: Rumanía, Mozambique, Eslovenia, Portugal. Esta es su experiencia sobre no permanecer inmutable. Ahí es donde yo vi mejor eso de ir con una idea y cambiar de idea. ¿Por qué? Pues porque lo que para la Iglesia occidental son unos problemas y esto hay que cambiarlo porque si no, no vamos a llegar a ninguna parte, porque patatín y patatán, pues resulta que ellos no es que no se lo planteen, es que no tienen esos problemas. En cambio, los problemas que tienen ellos, nosotros no los tenemos y por lo tanto no nos lo planteamos. Por ejemplo, había uno que decía, uno de los países del este, creo que era de Rumanía, decía, para mí el mayor problema es que yo a mis curas no les puedo pagar sueldo porque no tenemos sueldo para pagar a los curas. Por lo tanto, yo tengo que fiarme de que las comunidades que mis curas atienden les van a dar de comer y de cenar. Y yo me tengo que preocupar de cómo puedo formar a los seminaristas con arreglo a los problemas que veo que nos van a llegar, aunque en este momento no estén presentes. El de Mozambique decía, a ver, yo tengo 3 parroquias en mi diócesis y cada una tiene un territorio de 300 kilómetros a la redonda para atender. Si yo no echara mano de las mujeres con ministerios que no están instituidos, yo no podría atender
esas parroquias. Por lo tanto, para mí que un ministerio esté recogido en el Código de Derecho Canónico o no, me da igual, porque yo necesito esos ministerios para que las mujeres puedan atender a las parroquias. Otros hablaban pues de otros temas también, no sé, en líneas muy distintas. Entonces ahí fue cuando yo, por ejemplo, me di cuenta de que yo había entrado en el aula Pablo VI pensando que la Iglesia europea necesita. Y salí ese día del aula Pablo VI, luego tuve más días para reafirmarme, ¿no? Pero salí pensando ya ese día que, por ejemplo, yo no puedo volver a hablar de la Iglesia europea, sino que tengo que hablar de la Iglesia europea occidental y de la Iglesia europea oriental. Y así con muchas cosas. Y con muchas cuestiones que son de tipo cultural, que a nosotros no nos afectan, pero que afectan a la manera de vivir la fe, de expresar la fe y de que muchas personas puedan ser o no admitidas nada menos que en el bautismo. A eso me refiero con lo de que entras con unas ideas y puedes cambiar por otras. Sencillamente es eso, es que cuando nos escuchamos realmente y cuando escuchamos lo que nos están contando los demás en el contexto que nos lo están contando, tenemos que ser capaces de entender que la comunión seguirá siendo la comunión, pero no puede ser sinónimo de uniformidad. Es decir, podemos tener un punto central en la comunión, que sea Cristo evidentemente, pero a partir de ahí muchas realidades no pueden ser iguales para todo el mundo, porque eso es condenar a la Iglesia. Sencillamente. Antes de terminar, déjame que te recuerde que puedes recibir un boletín gratuito con el resumen de la actualidad eclesial. Las instrucciones las encuentras en vidanuevadigital.com/suscripciones. Para ir cerrando el episodio vamos a recapitular un poco lo que hemos visto durante este rato que llevamos compartiendo. Hemos comenzado hablando del informe del Defensor del Pueblo sobre los abusos en el ámbito eclesial y de cómo existe una tendencia humana a evadir la responsabilidad y diluirla entre otros espectadores de los mismos hechos. Ello nos ha llevado al proyecto Repara, donde sucede justamente lo contrario. Se acoge a las víctimas y se les acompaña en un proceso de reparación del daño. Ha sido cuando hemos escuchado algunas declaraciones del cardenal Cobo diciendo que no es lo mismo tener una fría ventanilla o un teléfono que un verdadero espacio donde la víctima pueda ser dignificada y acompañada. Ya en la segunda parte nos hemos asomado por encima a la entrevista que trae el suplemento Somos Confer a Mary T. Barron, la nueva presidenta de la Unión Internacional de Superioras Generales, la UISG. Barron hablaba sobre el proceso sinodal y sobre cómo ello se relaciona con las estructuras básicas de la vida religiosa. En muchas ocasiones sucede que esas estructuras no cumplen su función desde la perspectiva sinodal de incluir las voces de todo el mundo. Por otra parte, Mary T. Barron compartía su percepción de cómo el trabajo cotidiano en la Asamblea Sinodal ha transformado a las personas que han participado en ella. Y en la misma línea, la teóloga Cristina Hinojés Sanz nos contaba su propia experiencia en ese sentido. Hablaba sobre esa adaptación a un contexto más amplio que el que se trae de base, algo que bien podría ser de aplicación a la hora de hablar sobre el funcionamiento de un seminario, sobre la acogida de una víctima de abuso o sobre cómo se relaciona un determinado sacerdote con la actualidad política de su país. Y con ese resumen llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Si quieres decirme algo sobre lo que hemos hablado hoy u otros días, recuerda que puedes escribirme un correo a la dirección podcast@cincopanes.com. Podcast terminado en t, @cincopanes.com. El 5 escrito con letras. Por mi parte, nada más. Tan solo agradecerte que hayas sido tan valiente como para quedarte conmigo hasta tan lejos, algo que no está en manos de todo el mundo. Enhorabuena y gracias. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días.